Vamos a hablar con la plataforma en defensa de la escuela pública porque está promoviendo una campaña de concentraciones en aquellos centros educativos donde la administración no sustituye al profesorado que se encuentra de baja. Y para hablar de ello contamos con tres miembros de la plataforma, Fernando, Isaac y Víctor. Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Bueno, lleváis ya desde febrero concentrándose en diferentes colegios e institutos para denunciar la no sustitución de profesores, ¿verdad? Contadnos un poco. Sí, bueno, en concreto hasta la fecha han sido 3 centros. El Instituto Diego de Siloé, el Colegio de Infantil y Primaria Sánchez Albornoz y bueno, son 2 y esta semana teníamos pensado en otro centro que es el Ribera del Bena. Cuando nos llegan noticias de que hay profesorado que no se le sustituye, pues nosotros para llamar la atención sobre este hecho que nos parece muy negativo y totalmente inadmisible, hemos planteado estas concentraciones, ¿no? Un poco apoyándonos y apoyando ya mutuamente con el profesorado y las familias y el alumnado de esos centros. Porque cuando hablamos de que no sustituyen a los profesores tiene que pasar un periodo de tiempo, ¿no? No es que se ponga de baja y al día siguiente le sustituyan. Eso es lo que estamos reclamando, que al día siguiente de que alguien, al día siguiente, en el momento en el que hay posibilidad, después de que una persona caiga de baja, o cuando hay un determinado permiso laboral, que sí que se puede prever, desde el día siguiente ese profesorado sea sustituido, que es lo que no está pasando. Eso no está pasando gracias a un Real Decreto Ley, el 14 del 2012, que creo es del 20 de abril, que es lo que se llama el Real Decreto de Racionalización del Gasto Público educativo, y que impone un periodo mínimo de 10 días, a partir de 10 días lectivos nos referimos, a partir de los cuales ya sí que se puede empezar a llamar a docentes, se puede empezar a llamar. Esto hace que muchas veces los niños y niñas estén un mínimo de 2 semanas completas sin clase, pero que hay situaciones en determinadas especialidades en secundaria en los que hemos comprobado que grupos de alumnos han estado más de un mes, incluso cerca de 2 meses sin docente. O sea que es algo grave, muy grave. ¿Esto creéis que repercute a la formación de los estudiantes? Tú, Víctor, además eres estudiante, ¿verdad? Vienes aquí en representación de ellos. Sí. Además es que la racionalización que comentaba el compañero es una forma de llamar a los recortes, ¿no? Que nunca les llaman por su nombre, sino que dicen que son ajustes y demás, pero que el alumnado lo termina sufriendo tanto por la falta de profesores como por la falta de material. Ha habido casos como Martín Aguilera, que no se podía dar clase porque además de que faltan los profesores, falta el material suficiente, faltan los programas, sobre todo en asignaturas como informática y demás, con centros como la Escuela de Artes, y entonces son problemas que tiene toda la comunidad educativa. Sí. Has comentado, falta material didáctico. ¿Esto ocurre en muchos institutos? ¿Desde cuándo? A ver, esto sucede continuamente desde que empezaron a ahogar económicamente a los centros. Ahora mismo los centros están aproximadamente con un 40% menos del presupuesto que tenían hace 3-4 años. 40% menos de presupuesto supone que para los centros son asumibles gastos corrientes de luz, de calefacción, pero claro, no muchas cosas más. Entonces muchas veces hay que renovar materiales didácticos, muchas veces hay que renovar determinado instrumental. En formación profesional, por ejemplo, hemos comprobado que había muchísimas prácticas que no se desarrollaban de una manera adecuada por culpa de que muchos materiales básicos no se podían comprar. Entonces esto también a lo largo del primer trimestre estuvimos denunciándolo pero que se continúa exactamente igual, es decir, que realmente estos recortes claro que están afectando a la calidad de la enseñanza. O sea, estamos creando una generación perdida y esto lo vamos a sufrir dentro de unos cuantos años. Está afectando a la formación académica, ¿no? Sin duda. En tenéis, no sé si tenéis algunas cifras, datos en cuanto a la provincia o en Burgos de institutos que hayáis notado estos recortes, que así es como lo llamáis, ¿no? Como ha dicho Víctor, que no se quiere decir esa palabra.
Yo lo que sí que sabemos es que lo que son el presupuesto de los centros para gasto corriente, como ha dicho Isaac, ha descendido de 3-4 años para acá y ha ido descendiendo prácticamente hasta el curso pasado, que ahí paró. La información, ¿no?, o lo que desde la administración quieren trasladar es que ya está normalizado este asunto, pero no es así, es decir, no estamos a niveles de como estábamos antes, es decir, no ha descendido más, prácticamente es imposible. Además, digamos que los pagos se hacen en 2 plazos, con lo cual los centros están muy ahogados para lo que estamos hablando, son gastos corrientes de materiales para los distintos departamentos, para la calefacción ahora en invierno, es decir, entonces datos en concreto yo no tenemos, ¿no? Pero vamos, ¿hay institutos, por ejemplo, o colegios aquí en Burgos que estén sin calefacción? Por lo que sabemos, no. Porque de hecho no recuerdo exactamente quién, pero sí que se llegó a hablar que gracias a que estábamos teniendo un invierno no demasiado duro, pues se había podido, o el descenso también del gasoil había afectado el precio del gasoil, pero bueno, que de alguna manera estamos un poco jugando con el azar, a ver qué es lo que sucede y a ver si no pasa nada. Sí que sabemos que desde a principio de los cursos académicos sí que se pide dinero, por ejemplo, a las familias para sufragar determinados gastos. En colegios públicos se pide dinero para poder comprar pues cosas tan básicas como el papel higiénico, ¿de acuerdo? Esto muchas veces nos lo niegan. Cuando estamos preguntando, incluso las propias direcciones de algunos centros en los que tenemos hijos e hijas, y entonces lo sabemos porque como padres los tenemos matriculados y sabemos que hemos tenido que aportar esas cantidades, pero las direcciones de los centros muchas veces son muy reacias a contarnos estas cosas, tanto cuando vamos en calidad como la plataforma como sindicalistas, porque nos imaginamos que de alguna manera desde arriba se está presionando mucho para que todo esto no salte a la opinión pública. Pero bueno, que hay una pauperización de la educación brutal, que cada vez las familias tienen que aportar más y que en una situación de crisis brutal, donde quien está sufriendo la crisis es precisamente los trabajadores y trabajadoras, que encima se les recargue con más gastos a la hora de que sus hijos e hijas accedan a un bien fundamental. Vaya, que no estamos hablando de ningún tipo de privilegio. La educación es un derecho básico que se tiene que sufragar adecuadamente, porque si no entramos dentro de lo que son los privilegios. En cuanto, por ejemplo, a las condiciones del profesorado, ¿se han visto también afectadas en alguna medida? Las medidas, sí, o sea, eso te lo cuento yo también como profesor de música. Nos han subido las ratios de los alumnos y alumnas y nos han dicho que eso no afectaba la calidad de la enseñanza. Esto en sí mismo es un insulto, ya que no hace falta ser pedagogo ni tener grandes estudios en cuestiones didácticas para saber que si una persona tiene a su cargo un número mayor de alumnas y alumnos, no puede atenderles de la misma manera que si tiene un número más pequeño. Las ratios es uno de los estándares que normalmente se suelen valorar a la hora de determinar cuál es la calidad de la enseñanza de un país. Y vemos que en edades tempranas, por ejemplo, en países nórdicos, pues en educación infantil, que es determinante, que no cuidan niños y niñas, o sea, que es que hacen algo mucho más serio, que es educar niños chiquitines, pues tienen unas ratios que no tienen nada que ver con las españolas. Aquí ya estamos en clases con 24 o 25 alumnos. Y bueno, a mí sí me gustaría alguna vez que consejeros y gente de esta, que son los que gestionan nuestros recursos y los que deciden cómo tiene que ser la educación de un país, pues se metan en una clase con 25 niños de 3, 4 años y a ver qué es lo que pueden hacer con ellos. Cuidarles y poco más. Pero estamos hablando de edades muy sensibles. O sea, que si no mimamos eso, vamos a tener un problema de aquí a unos cuantos años. Nos lo queramos creer o no. Sí, bueno, por otro lado, una movilización importante que tenemos ahora desde la plataforma, que apoyamos como plataforma, es esta semana que hay convocado una huelga de estudiantes universitarios, ¿no? Creo que es el sindicato de estudiantes a nivel estatal, convoca una huelga de estudiantes, y aquí en Burgos, desde la plataforma por la escuela pública laica y gratuita, apoyamos esa convocatoria, y el jueves... ¿Convocatoria qué es el...? Jueves 25, es jueves 25 el día, jueves 26, perdona, y el miércoles 25 lo que tenemos un poco preparado es un encierro sí, la Facultad de Humanidades, las movilizaciones... Perdona, el viernes tenéis preparado... Jueves es la huelga. Ajá.
y el miércoles la noche, o sea, durante ese ¿Vais día... a movilizaros dentro de la facultad? De Humanidades. O sea, las actividades empiezan ya mañana, el martes, con una asamblea abierta de estudiantes en el que la mayoría de los colectivos estudiantiles de Burgos nos reunimos y decidimos lanzar una serie de actividades para responder al 3+2, a que es una privatización encubierta de la educación universitaria porque se está fomentando precisamente los másters y la educación de ese tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque se devalúa los grados y a la hora de buscar trabajo, los que estamos terminando un grado o hemos terminado hace poco, vamos a ver cómo de nuevo se devalúan nuestros estudios y vamos a tener que pedir incluso préstamos para poder especializarnos y tener posibilidades en un mercado de trabajo que se divide, ¿no? Por una parte entre la formación profesional y los grados devaluados, que son para empleos precarios, por decirlo así, y los que tienen dinero y se pueden pagar muchos másteres, especializarse y demás en algo que es carísimo, pagar un máster, ¿no? Para los estudiantes, pues entonces ellos sí pueden conseguir buenos empleos, ¿no? Entonces lo que quiero hacer ver es que la educación es un motor de la desigualdad, ¿no? En ese sentido. Entonces las actividades comienzan, como digo, este martes con una asamblea abierta de estudiantes a las 7 de la tarde, allí en el hall de la Facultad de Humanidades. El miércoles 25 tenemos el encierro en la Facultad de Humanidades con distintos talleres sobre la lucha estudiantil, cómo han afectado los recortes a los estudiantes, incluso cómo ven las mujeres el machismo que hay en la universidad y que denunciaba una organización estudiantil hace poco. Entonces, y luego ya de cara al día siguiente es la manifestación a las 12 en la Plaza del Cid, el día 26. Porque tú, Víctor, como representante de los estudiantes, veis un futuro negro, como así decirlo. Claro, o sea, vemos un futuro en el que si no conseguimos especializarnos muchísimo y demás, no vamos a tener prácticamente posibilidades de encontrar un trabajo de calidad y demás. Entonces la sociedad se rompe un poco, ¿no? Se rompe entre quienes van a conseguir esa estabilidad porque parten de una situación mejor en la educación, en poder sufragarse esos másteres carísimos, idiomas y demás, en universidades privadas, por ejemplo, como podríamos comentar en Burgos la Universidad Isabel I, ¿no? que hace competencia a la UBU, aunque parte de los profesores que estaban en la universidad pública, ¿no? Entonces también queremos denunciar cómo desde la Junta de Castilla y León se ha apoyado a esta universidad privada que nosotros no podemos pagarnos y no podemos tener un futuro estable ni hacer planes de futuro. ¿Creéis que con estas concentraciones, movilizaciones, se están obteniendo resultados? Vamos a ver, nosotros creemos que sí, que siempre se obtienen resultados. Otra cosa es que los políticos lo quieran reconocer. Depende, por supuesto, de la cantidad de gente que se movilice. Pero la primera cuestión es, tenemos que movilizar porque tenemos que llamar a la atención de la opinión pública en cuanto que lo que estamos viviendo no es algo normal, es decir, es algo excepcional, que tenemos que luchar para que cambie de una manera drástica. Y que no nos podemos conformar con lo que nos están dando, porque no merecemos esto. Es decir, la sociedad está pagando lo suficiente como para recibir una educación de mucha mayor calidad, como la que teníamos antes, que ya era muy mejorable, pero bueno, ahora mismo con estos estándares, desde luego, hay que moverse muchísimo para intentar revertir una situación que nos parece tremendamente injusta. Entonces, por una parte, tenemos que conseguir una movilización de la gente para que luche por lo que es suyo y además para que asuma que no es normal lo que está pasando, porque poco a poco empezamos a tener un nivel de tolerancia en el cual nos vamos acostumbrando a la precariedad y parece que al final la precariedad se normaliza. Si conseguimos que buena parte de la población se dé cuenta de que esa precariedad no tiene por qué normalizarse y que hay que revertir la situación, entonces empezamos a conseguir nuestros objetivos.
Pero bueno, por poner un ejemplo mucho más concreto, el curso pasado hicimos una movilización también desde la plataforma, que hicimos una manifestación sinfónica porque veíamos que la educación artística peligraba en primaria, y una semana después de la movilización, que tuvo un seguimiento, bueno, que nos dejó bastante satisfechos, pues al final hubo una marcha atrás. Por supuesto, desde la consejería no se relacionó de ninguna de las maneras con nuestra movilización, pero era demasiado coincidente como para que no fuera así. Sí, a mí me parece importante, ¿no? Lo que dice Isaac es de no normalizar algo que nos están intentando hacer ver como que es normal. Con la excusa esta de la crisis, estafa que llamo yo, es decir, se han dado o hemos aportado entre todos los ciudadanos y ciudadanas mucho dinero para el rescate bancario, el fraude fiscal, miles de millones, no sé, yo ya no pierdo la cuenta porque entonces esto sería una muy pequeña parte para, digamos, de alguna manera, bueno, hacer más equitativo, ¿no?, el acceso de todas las personas a unos estudios, bueno, universitarios y antes. Y las luchas, tenemos lo de las enseñanzas artísticas, los libros de texto, hicimos una movilización importante de las familias para que no se cambiaran, que había un acuerdo de la Consejería de Educación. No se han cambiado, entendemos que ha sido también parte por esto. El tema de comedores también está habiendo una movilización importante desde todos los sectores de la comunidad educativa, y ahí estamos también, es decir, la movilización pues da resultados, ¿no? Y más cuando pensamos que, bueno, tenemos razón, que es algo que es tan injusto. Pero pues Fernando, Isaac, Víctor, muchísimas gracias por haberos acercado, por habernos transmitido más de cerca lo que está ocurriendo.